¿Cómo les va? Espero que les vaya muy bien. Les habla el profesor Juan Vilches. Y hoy nos juntamos a resolver algunos ejercicios respecto de la prueba de transición en el área matemática de la prueba de ingreso a la universidad. Bienvenidos, bienvenidas. La imaginación siempre será más importante que el conocimiento. No se olviden, no se olviden, lo dijo don Albert Einstein hace algunos años. Fíjense ustedes que la tabla de especificaciones que libera el DEMRE cada cierto tiempo es algo parecido a esto, digamos. ¿Cierto? Está números que tiene en torno al 17% y más o menos, ¿cierto? Son 11 preguntas. El eje de álgebra, que es el eje más fuerte, tiene 36%, que son, fíjese, más del doble de las de números, son más o menos como 23 preguntas. Geometría tiene la cuarta parte de la prueba, es decir, el 25%. Son un poquito más, un poquito menos de 16 preguntas, y probabilidades anda por ahí, es un 22%. ¿Fijan? Y eso es más o menos 15. Entonces, igual que antes, ya lo habíamos visto antes, supongamos que yo aquí tengo 3 malas, es decir, tengo 8 positivas, 8 buenas. Esta tengo 5 malas, entonces tengo 5 malas. Voy a tener 18 buenas. Acá en geometría voy a tener, por ejemplo, no sé, 3 más. Es decir, voy a tener 13 buenas. Y en estadística y probabilidades tendré 2 malas, por ejemplo. Es decir, voy a tener 13. Te suma acá, me queda 3, o sea, 8 y 8, 16, 19, 22. 2, 3, 4, 5. Es decir, voy a tener 52 puntos. ¿Se fijan? 52 puntos teóricamente. Bueno, lo vamos a dejar ahí arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque, para no borrar todos, no quiero que se me vaya el 52 arriba. Voy a la presentación siguiente, fíjense. 52 termina siendo este resultado. Es un resultado muy bueno finalmente, ¿no? Sí, estuve ahí y haciendo, como digo, un matiz. Ahora, yo creo que el piso de esta prueba debería ser esto. Si alguien prepara la prueba, no debiera tener menos de 40 preguntas. ¿Cuál es lo ideal? De aquí por arriba. Ahora, si anda por acá, espectacular. Espectacular. Pues con mucho, mucho trabajo. ¿Ya? Eso es, por lo tanto, comenzamos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Algunos problemas y ejercicios, el eje de números, ¿no? Que son 11 preguntas como lo vimos antes. Por ejemplo, dice, si las fracciones 8 sobre 27 y n medios elevado a menos 3 son equivalentes, ¿cuál es el valor de n? Jóvenes, señoritas, evidentemente que uno aquí no puede dejar de pensar de que 8 es 2 elevado a 3 y 27 es 3 elevado a 3. Eso tiene que estar anticipado. ¿Por qué? Porque 8 sobre 27 me dicen que es equivalente a n medios elevado a menos 3. Pero n medio elevado a menos 3 es lo mismo que decir 2 sobre n elevado a 3. Esto que está aquí, como le decía yo recién, es lo mismo que decir 2 tercios elevado a 3. ¿Fijan? Y por otro lado tenemos que 2 sobre n elevado a 3 son iguales. Luego, fácilmente vamos a deducir, ¿cierto? Se deduce, por lo tanto, n es igual a 3. ¿Fijan? Son equivalentes. Lo que significa entonces que nuestra solución va a estar la alternativa B. Vean que esto yo lo puedo anticipar. Puedo saber que 8 es 2 al cubo y 27 es 3 al cubo. Y el problema se hace ciertamente mucho más simple. Vamos al siguiente.
tenemos? Que nos dicen que el logaritmo, ¿cierto?, en base 10 de 2 es igual a b. Entonces nos preguntan todas estas afirmaciones. ¿Cuál es falsa? Atentos con eso, por favor. Subraye eso, subraye. ¿Por qué? Porque a veces uno contesta exactamente lo contrario. Ahora, es difícil escribir así a simple vista cuál es la correcta, entonces vamos a ir resolviendo. El logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 2 por 10. ¿Por qué 2? Porque ahí está el 2. ¿Ven? Y aquí aplicamos la propiedad. Logaritmo de 2 más logaritmo de 10. En base 10. Por lo tanto, esto que está aquí vale b y esto que está aquí vale 1. Ah, perfecto, eso es verdad. Pero, por otro lado, esto es verdad, pero no nos sirve. Nuestro ejercicio. 512, vuelvo a lo mismo. 512, yo tengo que... 512 es una potencia de 2. ¿Qué potencia de 2? Ah, 2 elevado a 9. Por propiedad, esto me queda 9 veces el logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 2 vale b, esto es 9b. O sea, esto es verdad. Luego, no me sirve. Logaritmo de 5. Pero el logaritmo de 5 lo podemos escribir como logaritmo de 10 medios. Y eso es propiedad, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Pero esto es 1. 1 menos b. Ah, perfecto. ¿Verdad? Eso no sirve. Logaritmo de 1 medio es lo mismo que decir logaritmo de 2 elevado a menos 1. Y sale, me queda menos logaritmo de 2. Y logaritmo de 2 es b, es decir, menos b. O sea, es decir, por descartes, la respuesta será la que está aquí abajo. Esta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Veamos por qué. La respuesta es, logaritmo en base 10 de 2 elevado a 5 es lo mismo que decir 5 veces el logaritmo de 2. O sea, es 5b. Y 5b es distinto de decir b elevado a 5. Por lo tanto, nuestra respuesta tendrá que ser este. Eso no es cierto. Ahora, si usted tiene mucho carrete, debiera percibir más o menos eso. Es decir, una mirada rápida, pero nos sirve para acordarnos de las propiedades de los logaritmos y todo eso. Son medio débiles los números, pero usted entiende, ¿cierto? Ok, sigamos. Llegamos al eje de álgebra, como siempre les digo, es el eje con mayor cantidad de preguntas. Tiene 23 preguntas más o menos, lo que representan un 35 y un 36%. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos trae. Dice, en una repisa hay dos adornos antiguos. El más antiguo tiene 2m más 2 de valor. Y el otro vale 3/4 del más antiguo. Ah, perfecto. Entonces, tenemos que el más antiguo, antiguo vale 2m más 2. Y, no sé, el otro va a ser, dice, 3/4 del más antiguo. Y como yo quiero averiguar cuánto dinero para comprar las dos figuras, en función de m, ¿qué creen ustedes que voy a hacer? Voy a sumar. Entonces nos va a quedar 2m más 2 más 3/4 más 2. Entonces, este va a ingresar aquí y ahí. Nos va a quedar 2m más 2 y el 3/4 nos va a quedar 6/4 y eso es
3 medios de m. Y lo mismo con el del 2 del fondo, nos queda 3 medios. Entonces ahora voy a sumar ese con ese y ese con ese. Entonces nos va a quedar 7 medios de m más 7 medios. Y eso es 7m más 7 dividido entre 2. Es decir, si yo quiero comprar ambas figuras, voy a tener que gastar 7m más 7 dividido entre 2m. Es decir, nuestra alternativa será la B. ¿Ok? Ese es un problema muy, muy chiquitito, pero estaba metido con una historia y eso lo hace diferente. Un objeto arqueológico tiene su edad representada como 10m más 5p. Si esto corresponde al menos, recuerde, al menos, a 300 años, de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir respecto de P? Si yo digo, están diciendo que 10m más 5p debe ser mayor o igual que 300, ¿no? ¿Sí? Eso significa que si yo divido por 5, nos va a quedar 2m más p, y acá nos va a quedar mayor o igual, perdón, que 60. Y eso es equivalente a decir que p es mayor o igual que 60 menos 2m. Eso es lo que puedo decir respecto de p en la pregunta que me están diciendo. Y esto corresponde. Entonces se puede afirmar que p, obviamente que es mayor que 60 menos 2m. Significa entonces que nuestra solución va a ser... Hay que tener un poquito de cuidado, uno podría confundirse y caer aquí. En vez de poner el símbolo en ese sentido, lo pongo contrario y el problema se reduce a otra cosa. ¿Ya? ¿Qué más? Llegamos al eje de geometría, ¿no? El eje de geometría. El eje de geometría siempre es el más controversial de todos, que es lo que yo siempre les digo. Entonces, por ejemplo, dice, si el perímetro del hexágono regular, ahí hay dos datos que son sumamente importantes. Primero, me están hablando del perímetro, me están hablando de un hexágono regular, es decir, el que tiene todos sus lados de ángulos inferiores iguales, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Antes de seguir hablando, que ese ladito es igual a este, que ese va a ser igual a ese, fundamentalmente, como digo, porque es un hexágono regular, y finalmente el que sube ahí. Son todos iguales. Pero el perímetro no es cualquier cosa. El perímetro dicen que es 12A. Entonces, antes de seguir leyendo, lo mismo, este vale 2A. Este vale A. Este vale A. Vale. Y este también, y así sumo los 12 que me indican. La pregunta es, el perímetro de la figura o de la zona achurada, es decir, de esta que está aquí, del triángulo ABE. Por lo tanto, si usted mira y observa, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Aquí ya tenemos un pedacito ganado, que es 2A, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense cómo lo vamos a pensar. Recuerden ustedes que cuando aprendieron polígonos, si usted tenía, por ejemplo, voy a dibujar uno aquí y ya la cosa, pero ahí, 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 y ahí. Cuando yo en el hexágono regular, yo dibujo las diagonales, ellas se encuentran en un punto ahí, ese punto, ¿ya? Lo interesante de todo es que estos triángulos son equiláteros, son 6 triángulos equiláteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dibujar las diagonales. ¿Se fijan? Esa diagonal, la BE ya la tengo y voy a dibujar esta diagonal.
Y como son 6 triángulos equiláteros, este pedacito que está aquí también vale 2A. Y este que baja también vale 2A. Por lo tanto, ya tenemos 2 pedacitos más del perímetro, ¿no? Tenemos ese que está ahí y este que está acá. ¿Cierto? A ver, lo vamos a poner con el color que le pusimos al otro. Este que está aquí y este que está aquí. Entonces nos faltan estos, señoritas, caballeros. Estos nos faltan. Este que va para allá y el que viene para acá, que es el mismo. Pero, como lo acabamos de decir hace un par de minutos, este es un triángulo equilátero. Ese. ¿Fijan? Por lo tanto, esta es una altura aquí. Luego, esta altura, que está aquí, esta altura, es la altura de un equilátero. Y ya lo hemos dicho en otras clases, ¿no? La altura de un equilátero es raíz de 3 medios por el lado. Pero el lado en este caso se llama 2A. Por lo tanto, ese pedacito se va a llamar raíz de 3A. ¿Se fijan? Es decir, ahí tengo el siguiente sumando para el perímetro. Y el de abajo, evidentemente que se llama igual, ¿no? Este también se llama raíz de 3 por A, pero son iguales. Tengo el siguiente pedacito que voy a meter al perímetro. Entonces, jóvenes, señoritas, por lo tanto, el perímetro será 2, 4, 6, más raíz de 3A, raíz de 3A, y eso es 2 veces raíz de 3 por A. Significa que me va a quedar, si factorizo por A, me va a quedar 6 más 2 por la raíz de 3. Y ese es el perímetro. Y eso yo lo observo, ¿dónde? Aquí, a ver. Sí, voy a ver otra figura ahí. El E, ¿cierto? 6 más 2 raíz de 3, factor de A. Tiene hartos elementos, pero cuando usted conoce cuánto en el hexágono regular, el problema termina siendo bastante asequible. Ahora, no olvide, y vuelvo a repetir, que eso siempre se van a preguntar. La altura de un equilátero, raíz de 3 medios por el lado. Solamente reemplaza el lado. ¿Ya? Digamos, ¿qué dice acá? En la figura ABCD es un rectángulo. Creo que es un rectángulo. ¿Ya? Rectángulo con las características que eso implica. AD, AD, 3. AD, aquí. Ahora, si es un rectángulo, aquí hay un ángulo recto. Acá también, también. Y arriba también. Después AB, 8. AB vale 8. AB es lo mismo que DC. Entonces este vale 8. Y aquí viene algo importante. E es punto medio. Ah, E es punto medio. Por lo tanto, si vale 8, el vale 4. Y como tengo un triángulo rectángulo, por completa pitagórica, es 4, 5. Es 5. Y como este es un cuadrado, él dice, entonces, este también se llama así. También se llama así. Y este también se llama así. Luego vamos a ir a descubrir qué cosa. El perímetro de perímetro de el hexágono B, lo voy a escribir aquí, voy a poner el B. El B, C, el D, E, F y el E, ¿cierto?
Es decir, van a participar todos estos, va a participar este, ese, 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 ese y ese. Chicos, chicas, estos no participan. No, no participan en eso. Luego el perímetro va a ser, a ver, sumemos 5 más 5 más 5. 5, 5, 5. 4, esto vale 3, porque es igual al del frente. Y después viene un 8. Calculamos todo. Tenemos 5, 10, 15, 19, 22, 30 centímetros. Y ese sería nuestro... Está bueno el problema ese, ¿no? No se olvide de esto, de la tripleta de Pitágoras. ¿Ok? Tenemos todos los valores y a partir de ello empezamos a resolver. Y llegamos al último eje de la prueba, el eje de estadística y probabilidades, llamado también eje datos, ¿no? Por ejemplo, dice, en una charla de nutrición y cuidado personal, se recomienda que para estar bien hidratado se debe beber entre 1.5 litros y 2 litros de agua. Eso es si usted está bien hidratado. En la charla se realiza una consulta con 25 alumnos, donde la pregunta por la cantidad aproximada de litros de agua que consume cada uno y se obtiene la siguiente respuesta. Supone que aquí hay 25 respuestas, ¿cierto? Pero las vamos a meter en la tabla. Recuerde que la marca de clase es el lugar que está al centro aquí al centro, aquí. Entonces, si entre 0,5 y 1 está 0,75, entre 1, aquí está 1,25. Entonces ya tengo el valor de Z. Entonces, veamos, entre 0,5, ahí tengo, no, ese no, está afuera, me recuerde, no, está dentro, perdón, disculpe. 1, y tengo, ¿dónde las tengo? Y tengo 2, ahí tengo 3, y hay otro, ahí, 4, ¿cierto? Ahí hay 4, pongo 4 aquí. Pues entre 1 y 1, 5. Entre 1 y 1, 5, ahí tengo. 1, 1, 5 no está, ¿cierto? Porque está abierto el intervalo. 1, 2, ahí tengo 2, ahí tengo 3, aquí tengo 4, ahí tengo 5, tengo 6, aquí tengo 7 y ahí tengo 8. Aquí va un 8. Se fijan, es solo contarlas, ¿no? Después tengo que contar los que van entre 1, 5 y 2. Tengo 1, 2, ¿cierto? 5 y 2. 2, 3, 4, 5, 6, este no, 7, 8, ¿cierto? Entre 1, 5, 2. Acá hay otro. 9. Entonces el X es 9. Realmente lo que va entre 2 y 2,5. Otro color para poner acá, ese. Tenemos entre 2 y 2,5. 1, ¿cierto? 2, 3 y 4. Aquí vienen 4. Por lo tanto, queridos jóvenes, señoritas, aquí voy haciendo la acumulación, es decir, aquí tengo 4, después tengo 4 más 8, me queda 12, después 12 más 9 me queda 21, y 21, ¿cierto? Más 4 me queda 25. Ahí tengo llena la figura, llena la tabla. ¿Y qué es lo que nos corresponde ahora tomar? Los números que se van a sumar, por ejemplo, el X, llama 9, más 2,
que se llama 1.25. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. 1.25 sumado a 9, no, a 12, ¿no? A 9. ¿Cuánto me queda? 25 acá con 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Y nos queda una, y ese 1 se suma con ese, nos queda 2. Es decir, x más y más z es 22,25. Y eso está donde está la alternativa D. Ya es cosa de contar e ir metiendo en la tablita, ¿no? Ahora hay que tener claro lo que es la máquina de clase, lo que es la frecuencia y lo que es acumulada, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Y luego saco 7, saco X, saco Y y lo sumo. Y nos resultó 22,25. Tenemos a continuación. A ver, dice, si todos los datos de un conjunto, se multiplican por 3, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con su rango? Ya. Recuerden, definición. Yo tengo que X es el dato mayor e Y el dato menor, entonces el rango va a ser X menos Y, ¿cierto? Pero si multiplicamos esto por 3, el nuevo rango va a ser 3 veces X menos 3 veces Y. Factorizamos, nos queda 3 veces el que teníamos al principio. Recuerden que ahí está el rango primero y este es el rango después. Por lo tanto, en la práctica estoy multiplicándolo por 3. Y eso significa entonces el rango se triplica, ¿no? El rango original lo estoy multiplicando por 3. Y eso indica que se triplica, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Nos queda despedirnos? Sí, pero antes disfrute de uno de los grandes discos de Radiohead. Disfrute la música de Radiohead. Es un tanto depresiva, sí, claramente, pero siempre hay posibilidades de disfrutar de esa música. Luego entonces, un abrazo gigante y fraterno, cuídense mucho,